Bendiciones, mis hermanos, ¿cómo están? Espero que el Señor les esté asistiendo en todo. Y bueno, quiero darles la bienvenida a este nuevo podcast que estamos llevando adelante con Douglas Robertson acerca de la teología del pacto. Y bueno, antes de entrar en lo que vamos a estar abordando en este pacto, quiero saludarte, Douglas, ¿cómo estás? Muy bien, Camilo. Muy contento nuevamente de poder participar de estos encuentros para la edificación del pueblo de Dios, ¿no? Y los que quieren realmente seguir profundizando su fe en Cristo. Amén, amén. Qué lindo es poder conocer a Dios a través de la escritura, ¿no? Porque pues Ujú, es algo realmente seguro, no está, vamos a decir, sometido a a las subjetividades del hombre, sino que realmente vamos a encontrarnos con Dios como Él quiso revelarse. Y bueno, ujú, hoy vamos a tratar el pacto del reino o el pacto davídico. Es muy importante este pacto, como todos los pactos, pero como siempre digo, es muy importante para poder seguir construyendo, para poder seguir encadenando los razonamientos bíblicos y llegar a las grandes conclusiones, ¿no? Que van a determinar también nuestra fe, nuestra conducta, nuestra cosmovisión y bueno, tantas cosas más. Y acá tengo una serie de preguntas que vamos a abordar que me gustaría que los hermanos las tuvieran en cuenta para que sepan cómo se va a desarrollar este episodio. Y la primera es la siguiente. ¿De qué se trata y por qué fue establecido si Israel ya era una nación bajo Moisés? ¿De qué se trata el pacto del reino si Israel ya era una nación, ¿no? Segundo, ¿cómo podemos explicar la importancia de este pacto y sus consecuencias para los propósitos de Dios en Cristo? Una pregunta que me parece neurálgica que está dentro de esta es, ¿cuándo va a reinar Cristo? Aquí ya vamos a entrar con temas del milenio, ¿no? ¿Qué significa el milenio? Y bueno, no me adelanto eh, eh, para no hacer, ¿cómo se llama? Spoiler, ¿no? Bien, tercero, ¿qué implicancias tiene para el creyente entender que Cristo murió para salvarnos y ser nuestro rey? ¿Qué significa eso? ¿Qué significa que Cristo haya muerto por nosotros y cómo nosotros debemos responder a esa realidad, ¿no? Que Él muere y que está reinando. Cuarto, ¿cómo trabajamos como creyentes y como iglesia para la extensión del reino de Dios? Y bueno, la quinta es qué significa el milenio, que ya lo estuve mencionando. Pero bueno, ahora te voy a dejar ya el paso, Douglas, para que puedas desarrollar este tema tan fascinante. Así que bueno, adelante. Bueno, gracias, Camilo. Yo creo que este pacto, sobre todo, es uno que nos trae muchísimas dificultades por todo lo que los temas que recién resumimos, ¿no? A través de estas preguntas, ¿no? Pero bueno, la primera pregunta, ¿de qué se trata? Como siempre, tenemos que entender que todos los pactos cada uno son un eslabón, ¿no? Y están unidos el uno al otro. Los que vienen primero, por ejemplo, el pacto del protoevangelio, el pacto noénico, establece la base, hemos visto, para que después los propósitos de Dios podían seguir la misión de Dios, que es extender el conocimiento de Dios a todas las naciones, ¿no? Génesis 12. Y lo hace, lo elige a Abraham incondicionalmente, ¿no? Porque Abraham tuvo fe, porque era idólatra, habíamos visto eso, y le hace una serie de promesas en Génesis 12, donde él le promete bendecirlo, que él sería una bendición y que su simiente, que Pablo en Gálatas confirma que es Cristo, bueno, sería la bendición que se extiende a todas las familias de la tierra. Y ahí ya tenemos los primeros indicios de la misión de Dios y de la importancia de lo que después leemos en Mateo 28 de la Gran Comisión, de que la iglesia debía ir no simplemente para evangelizar a las personas, sino para discipularlos, ¿sí? Y eso significa que la evangelización es la primera etapa, ¿no? En nuestra misión donde la gente cree en el Señor Jesús, pero después
hay que formarlos, ¿no? Eh, a las personas para que realmente no simplemente sean creyentes, pero discípulos, o sea, aprendices a los pies de Cristo, seguidores de Cristo, comprometidos con Jesucristo en su vida. Y eso se ve en la obediencia a todo lo que Cristo les ha enseñado, básicamente la palabra de Dios, ¿no? Y por eso vimos después con el pacto de Moisés que Dios liberó a su pueblo de una esclavitud que no era simplemente una esclavitud eh, física o militar, no de los egipcios, sino que fue una liberación espiritual. Habíamos explicado las razones por esto, que después de 400 años los israelitas eran tan pecadores, es más, servían a los demonios, ¿no? Ofrecían sacrificios a los demonios. Y por eso fue una liberación espiritual, ¿no? De la esclavitud del pecado. De la misma manera que Dios lo hace con nosotros, y nos libera del dominio del pecado en Cristo para hacer un reino, una nación santa, un reino de sacerdotes, ¿no? Y entonces Israel fue constituido como nación, y fue constituido como nación para que ellos sean el pueblo de Dios en la tierra, para hacer luz para las naciones, ¿sí? Pero ahora viene el tema, bueno, ¿por qué era necesario hablar o establecer el reino, este pacto del reino, ¿no? Porque tenemos que entender que el propósito por cual Dios lo llevó a Israel a la tierra prometida era para que ellos pudieran abrazar una vida de plena comunión con Dios, ¿no? Y es muy importante acá, tanto en el pacto mosaico como en el pacto davídico, enfatizar que no fueron salvos por guardar la ley, ya hemos hablado de esto, ya hemos hablado del uso de la ley, y que lo que determinaba eh, el gozo, el pleno disfrute de esa relación a cual Dios llamó a Israel, a cual Dios nos llama a nosotros también en Cristo, era su obediencia, ¿no? Su obediencia para mantenerse fieles a Dios. En obedecer su ley, no para ser salvos, sino para reflejar el amor del pueblo por Dios y también por el prójimo, y de esta manera ser luz para las naciones. Y para mostrar qué es cómo es vivir bajo la bendición y el reinado de Dios. Entonces es lógico, una vez que Dios estableció a David como rey, que fue el fiel rey, recuerden que David era un hombre que tenía un corazón para Dios, y habíamos visto que Dios permitió que el pueblo, cuando ellos querían tener un rey, que eligieran a alguien quien humanamente, a su criterio, era el más adecuado, que era Saúl, que era un hombre buen mozo, fuerte, guerrero, ¿no? Pero bueno, ellos eligieron a alguien que les iba a hacer, que los iba a llevar a ser como las otras naciones. Eso es lo que quería el pueblo, ¿no? Y Dios permitió ese grave error de parte del pueblo de Israel para que aprenden, ¿no? Por las consecuencias terribles que sufrieron, ¿no? Las derrotas que sufrieron bajo Saúl y cómo se alejaron de Dios como pueblo, a entender que ellos debían elegir un rey que tenía un corazón para Dios, ¿sí? Y esto es muy importante, y por eso David, ¿no? Es este hijo de Dios que servía los propósitos de Dios en su generación. Así lo dice Hechos 13, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. Entonces, el hecho de que Dios había establecido a Israel como una teocracia, el gobierno de Dios, significa que esto era un paso lógico, este pacto, ¿no? Por cual Dios iba a intensificar, ¿no? Sus propósitos de que Él reine no solamente sobre Israel como su nación, sino que también de ahí tuviera eh,
la posibilidad también de reinar sobre las vidas de otras personas. Y esto queda implícito en Génesis 12:3. Por eso es muy importante enfatizar este eslabón entre todos los pactos, ¿sí? Que el reino de Dios se extendería por todo el mundo, como dice Habacuc, que la gloria del Señor va a cubrir el mundo como las aguas cubren el mar. Y ese es el propósito y la misión de nuestra iglesia, que Dios sea glorificado, enaltecido en todas las esferas de la vida, en todos los rincones del mundo, ¿sí? Y es muy importante, además, entender que desde Génesis 1, desde la primera eh, página de la Biblia, tenemos este mandato cultural o mandato de dominio que Dios le había dado a Adán. Y ahí Adán fue constituido como rey y sacerdote al servicio de Dios, ¿sí? Y él fue dado dominio sobre toda la creación para gobernarlo, no para sí mismo, sino someter la tierra y someter el mundo y la vida de las personas bajo el dominio de Dios, para Dios, ¿no? Y por eso, además, vemos que en Deuteronomio ya estaba la provisión para un rey humano. No es que fue un error tener un rey, sino que, como recién explicamos, era un error elegir a alguien que no tenía en su corazón, ¿no?, a Dios, ¿no?, como su Señor. Y por eso en Deuteronomio 17:15 dice: asegúrate de nombrar como rey uno de tu mismo pueblo, uno que el Señor tu hijo elige, ¿sí? Entonces, bueno, esto es muy importante como preámbulo, ¿no? Pero la esencia de este pacto surge del deseo de Dios de tener un lugar, un templo, donde Él podía tener su morada, ¿no? Y el deseo de Dios era construir, de David, perdón, era construir un templo para Dios. Esto después pasó a ser la misión de Salomón, su hijo, ¿no? Pero la esencia del pacto davídico, entonces, es Emanuel, Dios con nosotros, la presencia de Dios en medio de su pueblo, ¿sí? Entonces, qué importante, ¿no? Porque hay tantas teorías acerca del reino de Israel, de esto, lo otro, pero en realidad, esencialmente, de esto se trata, que Dios gobierne en nuestros corazones, que sea el rey de nuestras vidas, ¿no? Entonces, es muy importante ver esto como el tema principal, ¿no? O lo más profundo acerca de este pacto, ¿no? Entonces, tenemos además el Salmo 110, ¿sí? Este es un salmo clave. Es un salmo mesiánico y es un salmo que habla acerca de cuando Jesús ascendió a la diestra de Dios, la ascensión, ¿no? Y fue coronado como rey a la diestra de Dios en la ascensión, ¿sí? Donde dice el Señor: siéntate a mi derecha hasta que ponga tus enemigos por estrado de tus pies, ¿no? Entonces, esto fue un salmo escrito por David, y David dice: el Señor dice a mi Señor. Entonces, ¿quién sería el Señor de David? Bueno, ¿quién es nuestro corazón? Cristo. ¿Quién es nuestro rey en nuestro corazón? Cristo, ¿no? Entonces, el Padre se dirige al Hijo acá y dice: siéntete a mi diestra hasta que pongas todos tus enemigos por estrado bajo tus pies, ¿no? Entonces, Cristo está reinando ahora, no en el futuro, ¿sí? Esto es lamentablemente, pasamos de festejar Pascuas y saltamos directamente a Pentecostés, pero nos olvidamos que no habría Pentecostés si no habría la ascensión de Cristo, ¿no? Porque desde el cielo, desde la diestra de Dios, el Hijo, a través del Padre, envió el Espíritu Santo a la iglesia, y para que el Espíritu venga en plenitud. No es que el Espíritu no estaba antes, sí lo estaba haciendo la obra en una forma mucho más restringida de lo que iba a ser a partir de Pentecostés. Hemos visto que Él regeneró el corazón de personas como Abraham, como Moisés, como los que creyeron, David también, ¿no? Pero ahora el Espíritu Santo iba a ser enviado en plenitud. ¿Para qué? Bueno, es interesante
que los primeros versículos del libro de Hechos dice que Jesús pasó 40 días hablando con sus discípulos acerca de qué tema? El reino de Dios. ¡Wow! Esto es el tema principal ahora de la misión de la iglesia, que el reino de Dios se extiende por todo el mundo. Y es notable ver, y esto se ve como qué bien organizado estaba Lucas cuando le escribió Hechos, organizando su material, que termina diciendo que Pablo, que estaba bajo una cárcel domiciliaria en Roma, tuvo la libertad de recibir visitas y hablar a ellos acerca de el reino de Dios, ¿sí? Por eso es muy importante fijarnos en lo que dicen los evangelios, que Jesús vino predicando el evangelio del reino de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, este tema es fundamental para nosotros. Y lo que podemos decir de esto es que el reino de Dios fue inaugurado por Cristo en su primera venida. Él mismo vino anunciando, el reino de Dios está entre ustedes, haciendo referencia a sí misma, a sí mismo, ¿ok? Es fundamental esto. Y cuando Él ascendió al cielo, entonces el reino de Dios ahora está en esta etapa de continuación. Y vemos cómo los apóstoles fueron obedientes en responder al mandato de su Señor de ser sus testigos, primero en Jerusalén, Judea, Samaria y hasta los confines de la tierra. Así está organizado el libro de Lucas, de Hechos, perdón, a través del versículo 8 de Hechos 1, ¿sí? Y se ve cómo se va el ministerio de los apóstoles en Jerusalén hasta el capítulo 8, después Judea, Samaria, ¿no? Y hasta los confines de la tierra con los viajes misioneros de Pablo, ¿sí? Entonces, ahora estamos en la etapa de continuación del reino de Dios. Y esto es muy importante, entender que nosotros no simplemente estamos predicando el Evangelio para que algunos crean y para que después nos escondemos del mundo, nos apartemos del mundo. No, tenemos una misión de trabajar para que las naciones y las vidas de las personas estén bajo el señorío de Cristo, ¿sí? Por eso el mandato de la Gran Comisión hace énfasis que no es un mandato de evangelístico, es un mandato de discipular, hacer que la gente obedezcan a Jesucristo. Esa es la esencia de la misión de Dios, que obedezcan a Cristo. Entonces, esto nos desafía de muchas maneras, ¿sí? Ahora, en esta etapa de continuación, no se ve el reino de Dios completo en su totalidad. Por eso, otra manera de hablar de esta etapa del reino de Dios es el ahora, pero el todavía no. Vivimos esta tensión, ¿no? Donde el reino de Dios va avanzando por todo el mundo, va creciendo, ¿no? Pero todavía tenemos oposición. Todavía estamos luchando contra las fuerzas de mal, contra Satanás, contra la resistencia y la negación de las personas de creer el mensaje del Evangelio. Y esto va a seguir hasta el día final, cuando Jesucristo vuelve una segunda y última vez para, luego del juicio final, inaugurar la consumación del reino de Dios. Cuando Dios era Dios en absolutamente todas las esferas, no habrá más muerte, no habrá más pecado, no habrá más lágrimas, no habrá más dolor, ¿no? Y donde todo estará perfectamente bajo el reinado de Dios, con su pueblo redimido de personas de toda lengua, tribu, raza y nación, ¿sí? Entonces, es muy importante este tema del reino de Dios, porque de esa manera nosotros podemos entender con mucha claridad eh, este concepto del reino de Dios. Pero esencialmente, ¿no? Eh, eh,
es importante entender que estas promesas del pacto davídico, si bien en su contexto original tenía una referencia a Salomón, ¿no? En 2 Samuel 7, 14 al 16, en realidad está proyectando más allá de Salomón al quien era verdaderamente el hijo de David, que es uno de los títulos mesiánicos de Cristo, ¿no? Entonces ahí vemos que todo, como todos los pactos tienen su cumplimiento en Cristo, este también está apuntando a esa primera venida de Cristo cuando Él vendría, se encarnaría para ser plenamente Dios y también plenamente humano, cumplir la misión de Dios que le había dado para ser nuestro sacrificio expiatorio, hacer propiciación a Dios, redimirnos por su sangre, para luego nosotros nos convertimos en pueblo de Dios, viviendo bajo la autoridad y el dominio de Dios, ¿no? Y ese dominio de Jesucristo sobre nuestras vidas, explica la Confesión de Westminster, lo hace mediante su palabra y su espíritu, ¿sí? Esto es de vital importancia. Nunca podemos separar el espíritu de la palabra. Van de la mano, o la palabra del espíritu, ¿no? Los dos conjuguen para hacer que el creyente, el discípulo, sepa cómo amar a Dios y realmente someter su vida bajo la autoridad de la única cabeza de la iglesia, quien es Jesucristo. Bueno, me parece que ahí contesté las primeras dos preguntas, ¿no? Eh, Quizás sí, sería bueno ahora hablar un poco de cuáles son las implicancias, ¿no? Entendamos simplemente, para darle un cierre a esta primera y segunda pregunta, sí, el reino de Dios en el Antiguo Testamento se debía manifestarse a través de la vida de la nación de Israel, que debía vivir como una teocracia bajo el reinado de Dios, pero no para decir, bueno, nosotros somos el pueblo de Dios y el resto, olvídate, son inmundos, sino que ellos tenían la misión de ser luz para las naciones, porque el propósito de la inclusión de los gentiles siempre estaba desde los primeros capítulos de Génesis, Génesis 9:27, ¿no? Cuando habla acerca de la promesa de los hijos Jafet que iban a entrar a las tiendas de Sem, ¿no? Iban a participar en estas bendiciones, ¿no? De ser también pueblo de Dios, o también Génesis 12:3, donde por medio de ti o de tus simientes serían bendecidos todas las familias de la tierra. Y Pablo explica en Gálatas 3:8 que Dios estaba anunciando de antemano el evangelio a Abraham, ¿sí? Entonces, el reino de Dios no termina en Israel. Ellos simplemente eran el medio por cual, a través de su testimonio, de su vida bajo el reinado de Dios, otros podían ser incluidos y ser pueblo de Dios. Por eso ahora el pueblo de Dios es uno, ¿no? Que, como dice el texto de Efesios 2, 14 y 15, que Cristo por su muerte derribó esa barrera de enemistad entre judío y gentil para crear en sí mismo una nueva humanidad. Y nuevamente, en Apocalipsis 1:5, en la segunda parte del 5 y el 6, dice que Cristo por su sangre nos constituyó, ¿no? Como reino o reyes y sacerdotes al servicio de Dios. Una esta misma misión que Dios le había dado a Adán, ¿no? Y después también lo ratificó en Éxodo 19, 4 al 6 a Israel, se ratifica también con la iglesia en el Nuevo Testamento. La primera carta de Pedro, capítulo 2 y versículo 9 y 10, dice que somos pueblo escogido de Dios, ¿no? Nosotros también somos escogidos, no simplemente Israel, nosotros también somos escogidos por gracia, ¿no? Y entonces, para ser una nación santa, un reino de sacerdotes, ¿no? Y estamos acá para proclamar esas buenas nuevas, ¿no? Y que nos traslada del reino de las tinieblas al reino de la luz,
admirable de Dios, ¿no? Entonces, bueno, esto siempre fue el propósito, pero este propósito de ser parte del reino de Dios incluye a judíos y gentiles, siempre y cuando entendemos que la única manera que uno puede ser salvo, incluyendo para un judío, es por la sangre de Cristo. No hay otra manera que un judío pueda ser salvo si no es por el arrepentimiento y fe en Cristo. El judío no es salvo por ser judío, es salvo por la obra de Cristo. Nunca hubo otra manera en que nadie pudo ser salvo. Por eso Romanos 9:6 dice, no todos que son de Israel pertenecen a Israel. Y ahí Pablo está hablando de la elección, el contexto general de capítulos 9 al 11, ¿no? Y está hablando de quién es profundamente Israel o parte del Israel de Dios, como Pablo habla en Gálatas 6:16, ¿sí? Y el Israel de Dios solamente son aquellos que son salvo por la gracia mediante la fe en Cristo. No hay otra manera que nadie puede ser realmente pueblo de Dios. Espero que eso queda muy claro, ¿sí? Bueno, seguimos a la tercera pregunta. Camilo, ¿está bien? Sí, Douglas, perfecto. Las implicancias de lo que significa todo esto que hemos venido abordando. Bueno, ok. Yo creo que esto es uno de los temas con cual los pastores y las iglesias, los líderes, tienen mucho trabajo en esto, ¿no? Algunas veces podemos estar contentos que la iglesia está lleno, rebalsando de gente, alzando sus manos, alabando a Dios, pero ¿cuál es la realidad? Que muchos de ellos, lamentablemente, después de sentirse como han recargado sus baterías, después vuelven al lunes y son otra persona. Hay una como viven con una esquizofrenia. El domingo soy creyente y el lunes a sábado soy otra cosa, Mm, ¿sí? Y este es un tremendo problema, un tremendo problema. Entendamos, hermanos, que fuimos salvos para vivir bajo el señorío de Cristo, ¿sí? No hay, esto es fundamental. Si no entendemos esto, tengo que decir respetuosamente, dudo que realmente hayas entendido el Evangelio, ¿sí? Porque de esto se trata. Se trata de un cambio de vida, un cambio de mentalidad, un cambio de actitud. No puede haber cristianismo sin esta transformación, ¿sí? Por eso Jesús les dijo a sus discípulos, por sus frutos los conoceréis, ¿sí? ujú. Y bueno, lamentablemente nosotros nos apropiamos de ideas como, ay, soy libre en Cristo, libre ¿para qué? Y yo ahora soy amado por Dios, Dios me ama, puedo hacer lo que quiero, me puedo juntar con alguien, después separarme, hacer otra cosa y Dios me ama, está todo bien. No, no está todo bien. Perdónenme, no es lo que la Biblia enseña. El matrimonio en sí es otra manera en cual Dios nos santifica y nos hace uno, no una carne realmente, y en cual el esposo y la esposa aprenden no solamente a entregarse el uno al otro, como Cristo también se dio por nosotros, ¿sí? Y el matrimonio es otra manera de tipificar lo que es nuestra relación con Dios. Es un matrimonio. Dios habla de su relación con Israel en Oseas como yo fui como un esposo para ustedes, ¿sí? Y tenemos que realmente pensar muchísimo en esto. Por eso expliqué al principio que el propósito realmente más profundo del pacto davídico es el concepto de Emmanuel, Dios con nosotros, ¿sí? Y Dios en nosotros. Que nuestras vidas, lo había explicado en los primeros pactos, en el pacto de la creación, el propósito de la creación fue que este mundo sea morada de Dios. Y el Nuevo Testamento sigue confirmando este tema cuando dice que nuestros cuerpos son el templo del Espíritu Santo. Y donde también en Apocalipsis 21:4 dice Juan, yo vi la nueva Jerusalén bajando del cielo para que Dios haga su morada aquí entre nosotros, ¿sí? Así como Dios tenía su morada y caminaba entre
con Adán y Eva, ¿sí? Que es una manera de explicar la comunión que Dios tenía con Adán y Eva y ellos con Dios, y mostrarnos que eso es una relación inquebrantable y que no podemos permitir que otras cosas u otras personas interfieren o se interponen con esa relación, ¿sí? Esto es de vital importancia, porque a partir de lo que Jesús dice en Juan 15, primero, ¿qué les dice? Hay que permanecer en Cristo. Aparte de mí, nada podés hacer. Hay que permanecer, ¿no? Esto no es una relación temporaria como la cultura quisiera enseñarte que lo es y donde puedes ir y venir, ir y venir. No, así no funciona, ¿sí? Entonces, si primero tenemos que permanecer en Cristo, en comunión con Cristo, dice primero Corintios 1:9 que Dios nos llamó, es nuestro llamado tener una vida de comunión con Cristo. Y eso significa, hermanos, que nosotros vivimos bajo el señorío de Cristo, bajo su autoridad. ¿Sí? Dios no es un Aladín que responde a nuestras necesidades. Si eso es lo que creemos, olvídate, ¿no? Es mejor que dejas la iglesia que seguir pensando que Dios trabaja de esta manera, que está para satisfacer nuestros deseos, nuestros anhelos. Dios sabe todo lo que nosotros necesitamos en lo material, en lo afectivo. Él sabe, ¿no? Pero Dios responde precisamente a través de Cristo en las palabras del Sermón del Monte. Si vos querés realmente estar satisfechos en la vida integralmente, ¿qué dice Cristo? En Mateo 6:33, busca primero el reino de Dios y su justicia, y lo demás por añadidura será, ¿sí? Entonces lo que nosotros tenemos que revisar en nuestras vidas es cuáles son nuestras prioridades, dónde están. ¿Es primero el dinero, un trabajo, el amor, ¿no? ¿O es primero el reino de Dios? Cuando tenemos a Cristo primero en nuestra vida, entonces todas las otras cosas que no son malas en sí, no son malas en sí, pero bueno, va a tener su lugar correcto, ¿no? Según la voluntad de Dios, ¿no? Entonces tenemos que hacer mucha hincapié en que somos llamados a hacer la voluntad de Dios, ¿sí? Esto es lo que debería ser nuestra meta. Y la voluntad de Dios no es algo que nos va a hacer mal o nos va a dejar insatisfechos. Al contrario, cuando nosotros realmente ponemos nuestros afectos y nuestra mirada en Cristo, y cuando realmente Él es el quien más deseamos, ¿no? En nuestra vida, entonces ahí vamos a tener plenitud de vida, ¿sí? Entonces esto es tremendamente importante. Por eso es tan importante trabajar el tema de nuestra santificación, ¿no? Porque es solo a través de ser santo como Dios es santo que podemos conectarnos realmente, estar en sintonía con Dios, con los propósitos de Dios, ¿sí? Para nosotros y también a través de nosotros. Yo te puedo asegurar, les pongo la firma, cuando ustedes piensan de esta manera, como les estoy diciendo, Dios va a hacer cosas impensados en ustedes y a través de ustedes, ¿sí? Y yo les pongo la firma que aún el propósito más grande que vos podías haber pensado por vos mismo va a quedar como nada frente a lo que Dios va a proveer y hacer en tu vida y a través de cada uno de ustedes, ¿sí? Entonces, bueno, la santificación es importantísimo. La santificación no es apartarse del mundo y vivir en un monasterio. Por eso Jesús, cuando oró por sus discípulos, él oró, no los quites del mundo, sino guárdelos del mal. Y después en Juan 17:17 dice, santifícalos por la verdad, tu palabra es verdad, ¿sí? Y cuando nosotros somos santificados, estamos a disposición, somos disponibles para Dios, ¿sí? Y seremos llenos del Espíritu Santo y con poder.
no para tener poder para nosotros mismos, para enseñorear sobre otras personas, ¿no? Sino para realmente reflejar la gloria de Dios, hermanos. Esto es lo importante, esto es lo principal. Y yo les puedo asegurar, cuando ustedes están enfocados en la gloria de Dios, sus vidas van a tener un disfrute que jamás hubieran podido imaginar que existe y que el mundo no puede proveer, ¿sí? Entonces es muy importante este tema de buscar vivir bajo el señorío de Cristo, humillarnos, ¿no? Arrepentirnos. Lutero decía que la vida cristiana es una vida de continuo arrepentimiento, y sí, ¿no? Porque cada vez nos damos cuenta cuán pecaminosos somos, y entonces cuánto más necesitamos depender de la gracia de Dios, ¿no? Para nuestras vidas. Entonces, cuando pensemos, ¿no? En nuestra vida en Cristo, ¿no? Pensemos en estas cosas, porque esto es lo que realmente tiene valor, ¿no? Y tu vida va a tener un valor trascendente, no solamente para ustedes, sino van a tocar la vida de muchas personas, ¿sí? Lo puedo garantizar, ¿no? Entonces, bueno, esto es muy importante. Y tomen en cuenta los versículos que hablan acerca de la renovación, ¿no? Primero Pablo en Romanos 12:2 dice, no se amolden al mundo actual. Ese es el primer paso, ¿no? Y después más bien sean transformados por la renovación de tu mente. Tu manera de pensar, sentir y actuar tiene que cambiar, ¿sí? Por eso, y de esa manera, después dice, termina ese versículo diciendo que ahí conoceremos y podremos poner por obra lo que es la voluntad de Dios, bueno, perfecto y aceptable. Bueno, perfecto y aceptable ¿para quién? Bueno, en primer lugar para Dios, pero también va a ser para nosotros, ¿sí? Porque vamos a tener un corazón, y tenemos desde ya un corazón distinto, porque tenemos la nueva naturaleza de Dios en nosotros, ¿no? La regeneración, ¿no? Que es obra del Espíritu Santo, ¿sí? Entonces, bueno, qué importante todo esto realmente, darnos cuenta de todas las herramientas que Dios nos da. La palabra, ¿no? Está todo, los 66 libros de la Biblia apuntan a Cristo, y el Nuevo Testamento explica lo que significa estar en Cristo, ¿no? Pablo usa esta frase en Cristo más de 160 veces en el Nuevo Testamento. Es uno de los ejes de su teología, nuestra unión espiritual con Cristo, ¿sí? Por eso tenemos que entender y nutrir esta unión espiritual que tenemos con Cristo, hermanos, ¿sí? Así que espero que sean animados para real tomar en cuenta y realmente darle para adelante con estos propósitos de Dios para cada uno de ustedes, ¿sí? Bueno, casi no le estoy dando para nada participación a Camilo. Perdón, ¿querés decir algo, Camilo? No, 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 está perfecto. Yo sigo aprendiendo, Douglas. Bueno, genial. Bueno, la cuarta pregunta es cómo trabajamos como creyentes y iglesia para extender el reino de Dios, ¿sí? Me parece que hoy en día hay un concepto que, bueno, no, este mundo está bajo el señorío, el dominio de Satanás, ¿no? Bueno, por cierto, hay un versículo que dice que es el Dios en minúscula de este mundo y que ha ensegado la vista de muchas personas. Hay otro versículo que dice que Él es el príncipe de este mundo, ¿sí? Pero por eso quiero volver a la ascensión. ¿Qué significó la ascensión? Que Cristo fue coronado como rey. Cristo está reinando desde su ascensión, hermanos. Desde su ascensión está reinando, ¿sí? Satanás solo puede hacer lo que Dios le permite hacer y nada más. ¿Por qué? Porque Cristo es Dios, ¿sí? Es Dios. Siempre existió con el Padre y con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo también es Dios, ¿sí? Tanto como el Hijo como el Padre, ¿no? Esta es nuestra doctrina en la Trinidad. Y todas las cosas fueron creadas por medio de Cristo y para Él, ¿sí? Todas las cosas, dice Efesios 1:9 y 10, y también Colosenses 1:19 al 21, ¿sí? Muy importante entender que el propósito de Dios en Cristo es reunir todas las cosas, tanto en el cielo como en la tierra, ¿sí?
bajo el dominio de Cristo. Y esto es otra manera de hablar del reino de Dios, ¿sí? Entonces, bueno, ¿cómo abarcamos este tema? Bueno, en realidad tenemos que unir estos dos mandatos que muchos creyentes ponen en contraposición, lo que llamamos el mandato cultural, que es otra manera de hablar del reino de Dios, ¿sí? Y la gran comisión. Unos concluyen, bueno, después de la caída del mandato cultural no va más, porque Adán pecó, ¿no? Pero bueno, por eso tenemos la gran comisión. Tenemos la gran comisión de evangelizar y discipular a las personas para que obedezcan a Cristo. Y el propósito de Dios desde Génesis 1 no cambió, sigue igual, ¿no? Nosotros vivimos para extender el reino de Dios a través, como le fue para Adán, su trabajo, usar su creatividad, integrarse en el mundo y desarrollar el mundo una cultura que glorifique a Dios, ¿sí? Entonces, hemos hablado de cómo sometemos nuestra vida bajo el señorío de Cristo. ¿Para hacer qué? Y para obedecer a Dios en el mundo, en la cultura, en el trabajo, en nuestro hogar, en nuestro matrimonio, como hijos, como padres, ¿no? En toda nuestra actividad cultural, no simplemente en la iglesia. Hermanos, entiendan esto. El reino de Dios es un concepto más amplio que la iglesia, ¿sí? Y el propósito de la iglesia es no crecer iglesias o tener reuniones masivas, ¿no? De más histeria, ¿no? Sino que es capacitar a su pueblo, su gente, para que salgan y sean luz y sal en la sociedad, ¿sí? Entonces, les quiero decir que en la historia, muchos de los grandes logros en la ciencia, en la economía, en la política, ¿no? En la educación, en las artes, fueron hechos por hombres y mujeres que vivían con este concepto de entender que su misión es extender el reino de Dios en el mundo. ¿Sí? Esto es clave, hermanos. Si no entendemos que nuestro trabajo es el medio por cual nosotros trabajamos para el reino de Dios, entonces realmente no hemos entendido en su totalidad cuál es el propósito de Dios para la humanidad. ¿Sí? Entonces, bueno, esto es muy importante. Yo hice referencia a Efesios 2, 14 y 15, donde Pablo dice que el propósito de la muerte de Cristo es crear una nueva humanidad. No dice, no, nueva humanidad, pero la humanidad es pecaminoso, estos conceptos que tenemos sobre lo malo, esto es malo, malo, malo. No, el ser humano fue creado y fue el fiel reflejo de la gloria de Dios. Y Cristo restaura eso en la redención. Por eso dice Efesios 4, 22 a 24, primero dice, quiten el ropaje de la vieja naturaleza y sus deseos. Y el 23 es un versículo muy puntual, pero pequeño, y dice, y sean renovados en la actitud de tu mente, ¿no? Tiene que cambiar tu actitud a la vida, a las cosas pecaminosas. Y uno dice, no me agrada más comportarme o vivir de esta manera. Ahora quiero revestirme, versículo 24, de la nueva naturaleza, creado a imagen y semejanza de Dios. ¡Oh, qué sorpresa! Eso es el propósito original de Génesis, que ahora se restaura en Cristo. Por eso ahora nosotros también somos reyes y sacerdotes al servicio de Dios, como lo fue Adán. ¿Sí? Entonces, esta tremenda desconexión que hace el dispensacionalismo y otras maneras de pensar es muy perjudicial para que nosotros realmente podemos potenciar nuestra relación con Dios y nuestra vivencia como iglesias, ¿no? Donde realmente debemos ser referentes en la sociedad, debemos ser personas a cual otros dicen, vamos a preguntar a esta organización cristiana de abogados cómo mejor escribir esta ley, o ingenieros, ¿no? En términos de construcciones, ¿no?
o médicos, vamos a ver cómo debería ser la ética, ¿no? Y saber que nosotros somos referentes, que hacemos aportes importantes para el desarrollo de toda la humanidad, ¿sí? A ver, nosotros no medimos el éxito, entre comillas, de nuestro ministerio por decir, ay, cuántas personas creyeron, levantaron la mano por Cristo. Eso es solo una parte de nuestra misión. Nosotros glorificamos a Dios, glorificándolo a través de quiénes somos, con los talentos que Dios nos ha dotado y los dones espirituales que nos ha dado para servir a Dios en el mundo, ¿sí? Pero primero, como dijimos antes, tenemos que vivir esa transformación interior y personal, profundo, que obra el Espíritu Santo en nosotros, como lo hizo con los apóstoles en Hechos, ¿se entiende? Pero después tenemos que mirar para afuera, no para adentro, para afuera, es decir, ¿cómo puedo yo hacer relucir, ¿no? Y ver y dar a conocer la gloria, ¿no? De Dios a través de cómo soy, ¿no? De cómo actúo, de cómo pienso, mis actitudes de amor, de compasión, de paciencia, ¿no? Y de querer ayudar al prójimo, ¿no? Y pensar en las necesidades de otros como lo hizo Cristo, ¿no? Filipenses 2:5. Entonces, bueno, estas son las cosas que tenemos que apropiarnos, que estudiar en la universidad no es una pérdida de tiempo, ¿sí? Es parte de nuestro llamado para Dios, ¿no? Es parte integral de nuestra misión como creyentes y de iglesia, ¿sí? Entonces, yendo a la parte de la iglesia, bueno, la iglesia tenemos que encontrar cómo establecer nuestras iglesias con agendas que no simplemente amasan un montón de ministerios, sino que también capacitan a sus miembros, a sus congregantes, sus feligreses para que sirven a Dios en el mundo, ¿sí? Y que tengamos presente que en última instancia, ¿no? La misión de la iglesia, la misión de cualquier creyente es extender el reino de Dios y glorificar a Jesucristo, ¿sí? Bueno, esto es muy importante. La Biblia consistentemente habla de esto. No cambia el plan de Dios del Antiguo y Nuevo Testamento, es el mismo. Lo que hace el Nuevo Testamento es que lo amplía, lo profundiza, entendiendo que el pueblo de Dios ahora es el pueblo de Jesucristo, Él siendo la cabeza, única cabeza de la iglesia, sea judío o gentil. ¿Tá? Bueno, entonces espero que esta idea del mandato cultural y la Gran Comisión van de la mano, ¿no? La Gran Comisión, en resumen, nos conocemos al Señor, creemos en Él y ahí se restaura la imagen de Dios en nosotros, en Cristo, para poder servirlo en todas estas áreas que recién me he explayado, ¿sí? Bueno, por último, es inevitable esta pregunta acerca de qué significa el milenio. Creo que la palabra ni aparece en la Biblia, aparece el reinado de 1000 años, ¿sí? Y en Apocalipsis 20. ¿No? Bueno, han surgido por lo menos 4 posiciones en la historia de la Iglesia. Es el premilenialismo histórico, ¿no? Dispensacional, que, bueno, sabemos que divide la etapa en la Biblia en 7 dispensaciones, y una de esas dispensaciones, el último sería el milenio, ¿no? El reinado de Cristo con Israel en la tierra por 1000 años, ¿no? Eh, Muchos han asociado también la reconstrucción del templo con respecto a esto, valiéndose de Ezequiel 40, 47, 48. Bueno, eh, entendemos nosotros del Nuevo Testamento que ya el templo de Salomón, el templo de Jerusalén, que fue reedificado también cuando volvió el pueblo de Dios a Jerusalén desde el exilio, bueno, no es el lugar de la morada de Dios o del pueblo, porque el Nuevo Testamento dice que nuestros cuerpos ahora son el templo
del Espíritu Santo. Y lo que Dios desea es hacer su morada entre nosotros, ¿no? Y debemos construir nuestra vida de iglesia, como enfatiza Efesios 2, creo que 22, el último versículo, eh, que nuestra vida en comunidad debería hacer que seamos morada de Dios, ¿no? Ese es el punto crítico esencial, como habíamos anunciado antes, ¿no? En mi humilde opinión, me parece que acá hay un error muy serio en decir que Dios tiene dos pueblos, que Israel va a reinar en la tierra 1000 años y después va a haber este supuesto rapto secreto donde va a desaparecer los creyentes para estar con el Señor. La descripción de lo que es el rapto, nosotros creemos como reformados el rapto, pero que significa que Cristo en el último día, al venir, nosotros seremos unidos, los que estamos vivos, con Cristo en el cielo para volver a la tierra para el juicio final, ¿no? Entonces eso no se puede entender en ese versículo entre líneas que va a haber un rapto, pretribulación, etcétera, etcétera, ¿no? Para nada. Realmente es como hacer un copy-paste de un texto a otro y forzar realmente la interpretación de ese tema, ¿no? Como hemos dicho antes, si el milenio se trata del reinado de Cristo, entonces, bueno, eso se explica que desde la ascensión Cristo está reinando, ¿no? Entonces, en toda manera, sería imposible que la misión de la iglesia se cumple si Cristo no estuviera reinando, si Cristo no tuviera todo poder y autoridad, como dice Mateo 28, 18, que es el preámbulo a la gran comisión, ¿no? Y es muy importante ese preámbulo, porque de otra manera la gran comisión no sería posible si Cristo no tuviera toda autoridad en el cielo y en la tierra, ¿sí? Hermanos, es así. Entonces, entendiendo que tenemos oposición, como hemos hablado del ahora y el todavía no, ¿no? La misión de la iglesia se está extendiendo porque Cristo está reinando y porque el Espíritu Santo, quien es Dios también, está obrando poderosamente para traer convicción de pecado en la vida de muchas personas, para después creer en Jesús y ser salvos, ¿sí? Entonces, después hay otro punto de vista que es el postmilenialismo, que esta idea tiene mucho en común con un poco el amillennialismo, que es por general la posición reformada. Pero el postmillennialismo tiene la tendencia a ir quizás más allá de lo que puede llegar a enseñar las escrituras, en decir que el mundo de alguna manera será cristianizado y que todas las naciones literalmente estarían bajo el reinado de Cristo, de una teocracia. Hay muchos creyentes, hay movimientos incluso más extremos, reformados, que abogan por este tipo de mirada y tratan de promover muchas actividades como el homeschooling y otras cosas para un poco encajar en lo que sería este ideal, ¿no? Mm, Debo decir que hubo varios teólogos importantes, Carlos Hodge, su hijo Archibald Hodge, que eran postmilenialistas precisamente porque, bueno, quizás una de las razones que fueron misioneros a la India y, bueno, tenían esta visión de que el mundo sería cristianizado. Y hay otros ejemplos también. Lamentablemente también se han apropiado movimientos como la teología de liberación, ¿no? Con este punto de vista y que desde este marco, de esta manera de ver el tema del milenio, justifican también traer el reino de Dios por cualquier medio, incluyendo la violencia, la revolución, etcétera, etcétera, ¿no? Por cierto, lo que es loable de esta postura es realmente trabajar, hacer un esfuerzo de trabajar para tener todas las áreas de la vida, las esferas de la vida bajo el señorío de Cristo. Pero bueno, creo que la enseñanza de la Biblia es que va a haber esta continua lucha o guerra espiritual hasta el día final, ¿no? Cuando finalmente Cristo va enviar a Satanás y todos sus adherentes al infierno, ¿no? Am, Así que bueno, eso es el postmilenialismo. El amillennialismo es
la creencia que, bueno, Cristo está reinando ahora y que el reinado de Cristo es espiritual, no es político, no es físico, ¿sí? Y desde ya Cristo dijo, mi reino no es de este mundo, no se maneja con los criterios de este mundo, es un mundo espiritual. Por eso, cuando hablamos de nuestra vivir bajo el dominio de Cristo, enfaticé la importancia que se hace mediante la palabra y el espíritu, ¿sí? Que Cristo gobierna el corazón de su pueblo, ¿sí? Entonces, creemos que Cristo está reinando y que la historia está yendo hacia ese final que está eh, determinado por Dios, como será, ¿no? Y que ninguno de los cumplimientos o de los eh, propósitos de Dios va a fallar en cumplirse, ¿no? Por eso, 1 Corintios 15, que habla acerca de la resurrección del cuerpo, y Pablo estaba tratando de animar a aquellos creyentes que habían perdido seres queridos, a hablar, bueno, todos seremos resucitados con cuerpos inmortales, y por este motivo, y sabiendo que los propósitos de Dios de gloria se van a cumplir en nosotros, dice, sean constantes, inmovibles en la obra del Señor, porque sabemos que nuestra obra en Cristo o en el Señor no es en vano, ¿sí? Entonces, por cierto, tenemos que tener una mirada hacia el futuro, donde estamos esperando la consumación del reino de Dios, ¿sí? Pero mientras estamos trabajando y viviendo para la extensión de su reino. Por eso es muy importante vivir, ¿no? Con nuestros pies en la tierra y nuestra cabeza en el cielo, ¿no? Llenos de los pensamientos de la palabra de Dios que nos llevan para adelante, ¿no? Sirviendo con fe, ¿no? Vamos a sufrir, sin duda, vamos a sufrir, vamos a ser perseguidos, vamos a sufrir oposición, pero como dice Romanos 8, ese capítulo espectacular que muchos ven como el punto alto de las Escrituras, ¿quién nos puede separar del amor de Dios en Cristo? Nada, absolutamente nada. Y por eso Pablo termina con esa nota gloriosa diciendo que en Cristo somos más que vencedores, ¿sí? Y debemos tener esta mirada, ¿no? Esta fe, esta expectativa que somos más que vencedores por medio de Cristo, ¿sí? ¿Ok? Y esto es precisamente el mensaje del libro de Apocalipsis, ¿no? Que está escrito para animar a las iglesias que estaban sufriendo una terrible, terrible persecución, ¿no? Pero enfatiza, ¿no? El libro de Apocalipsis se divide en el capítulo 1 al 11, básicamente, o más bien específicamente del 6 al 11, con todo lo que sucede en la tierra, ¿no? La relación de la iglesia con el mundo, la persecución, sufrimiento, y también el juicio de Dios sobre los que oprimen a la iglesia. Pero el capítulo 12 en adelante tiene la perspectiva de lo mismo que sucede en la tierra, pero de la perspectiva espiritual de esta batalla espiritual que siempre estuvo desde la caída entre Dios y Satanás, ¿sí? ¿Ok? Y lo importante para nosotros es saber que nosotros, como dice el capítulo 7 de Apocalipsis, estamos lavados por la sangre de Cristo, vamos a salir, ¿no? Con vestidos blancos, ¿no? Cuando Juan pregunta, ¿quiénes son estos? Estos son los que salieron de la gran tribulación, ¿no? Entonces es muy importante entender que no debemos temer lo que viene porque estamos en Cristo, ¿no? Estamos firmes en Cristo, ¿tá? Eh, es tenemos que tener mucho cuidado en tomar Apocalipsis como literal, ¿no? Literal, y entender que el Apocalipsis es un libro de símbolos, no para tomar literalmente, ¿no? Entonces, los 12 tribus de cual habla, menciona Apocalipsis 7, tiene que ver con la totalidad, ¿no? Del pueblo de Dios, ¿sí? En todas las épocas. Así que bueno, hermanos, espero que esto ha sido instructivo. Espero que, sobre todo, más allá de ir en una polémica sobre estos temas que seguramente, lamentablemente, nos dividen y nos hacen algunas veces agresivos el uno con el otro, que haya mucho acá en este
podcast que les sirve a afirmarse en Cristo y realmente procurar vivir bajo el señorío de Cristo. Es la mejor decisión que podemos tomar. Bueno, hasta ahí llegamos, Cami. Perfecto, Douglas. Impresionante, impresionante. La verdad que muy edificante. Tocaste puntos muy neurálgicos y sé que va a ser de mucha bendición para los hermanos. Hay muchas personas que están interesadas en entender la Biblia con esta perspectiva que a mi criterio es la perspectiva más bibliocéntrica posible, ¿no? Ujú. Casos como el Sí. dispensacionalismo es más como forzar a encajar una serie de eventos o Mm. estructuras en la Biblia que no, por algún lado empiezan a, a- a cojear, ¿no? Así que bueno, muchísimas gracias, Douglas. No sé si tienes algún anuncio para los hermanos con respecto a cursos o cosas así. Em, no, estamos en mitad de un curso que precisamente se llama Una vida centrada en Jesucristo. Eh, si algunos grupos quieren hacerlo, lo podemos repetir. Es muy importante. Creo que va a esclarecer muchos temas donde hay muchísima confusión en la vida de muchos creyentes e iglesias. Así que si hay iglesias acá representados y quieren hacerlo, con mucho gusto, lo podemos repetir. Y bueno, estamos proyectando una serie de talleres que tienen que ver con la misión de Dios, ¿no? ¿Cuál es el propósito realmente de la iglesia? ¿Cuál es nuestra relación personalmente con la iglesia? Me parece que aquí también hay muchas dudas, mucha confusión, ¿no? Por cierto, en las iglesias hoy en día hay muchísimo abuso espiritual de líderes con su gente y eso hace que mucha gente no sabe, bueno, entonces, dónde puedo ir? Mm. ¿Dónde puedo ser realmente restaurado, pastoreado? Recibir el amor de Dios a través de los líderes de la iglesia y no sentirme oprimido, presionado, ¿no? Para abandonar todo y dar todo lo mío para la iglesia, cuando en realidad nuestra experiencia de iglesia debe ser otro, ¿no? Donde debe ser una comunidad. Justamente anoche estaba con una iglesia en Venezuela hablando de esto, ¿no? Del vínculo de la paz, tan importante para mantener la unidad de la iglesia, ¿sí? No en un sentido político, pero realmente esa unidad que el Espíritu de Dios nos da, ¿no? Como creyentes. Y la importancia de estar en una iglesia, ¿no? Hay una tendencia muy preocupante y por cierto, seguramente muchos tienen sus razones por cual no ir a una iglesia, por todo lo que he mencionado recién, pero es importante, en primer lugar, la Biblia dice que somos parte del cuerpo de Cristo sí o sí, no es una decisión de cual nos podemos deshacer, es así. Fuimos bautizados por un espíritu en el cuerpo de Cristo, ¿no? Y somos miembros el uno del otro espiritualmente, tenemos este vínculo de paz y de amor en Cristo, ¿no? Ujú. Pero nos necesitamos el uno al otro, nos necesitamos. Es importantísimo reunirnos, congregarnos y no simplemente mirar un servicio por internet y criticarlo y mandar comentarios. Es importante integrarse en la vida de una iglesia. Hay mucho aprendizaje, ahí van a ver mucho crecimiento y mucha bendición, hermanos. Entonces, queremos preparar un curso sobre este tema que es de vital importancia hoy en día. Excelente. Excelente, excelente. Sí, es preocupante el tema este de que hay deserción de las iglesias, porque claro, el abuso de los líderes está sobrepasando todo tipo de coherencia. Mm. Y claro, mucha gente ha empezado a congregarse de manera virtual y muchas personas me preguntan en redes sociales, bueno, pero ¿qué hago si no hay una iglesia? Nosotros necesitamos crecer como cuerpo. No hay crecimiento si no crecemos como cuerpo. No hay manera de desarrollar virtudes si no es con el otro. Entonces es importante congregarnos. Quizás en tu país, en tu ciudad o en tu lugar, quizás sea lejano, no encuentres una iglesia, siempre va a haber un hombre de Dios y bueno, ahí busquemos y quizás, bueno, tengamos un poco de paciencia, ¿no? Porque
con respecto a las doctrinas, porque muchas personas suelen decir, pero bueno, acá no es una doctrina bíblica. Bueno, yo siempre les digo, busquen un hombre de Dios. Busquen un hombre de Dios que sí va a ver y bueno, y con el tema de la doctrina, tener paciencia. Ahora, si hay una iglesia cerca de ustedes de una teología teocéntrica, cristocéntrica, bueno, tomo la frase de Paul Washer que dijo, no te congregues lo más cerca de tu casa, sino lo más cerca de la Biblia. Así que bueno, mis hermanos, yo también quiero anunciar un curso de teología sistemática que vamos a estar iniciando el 17 de mayo. Vamos a tener ahí una reunión apertura, luego vamos a tener otra en noviembre, y es un curso de 6 meses. Así que todos los interesados, escríbanme ahí por las redes sociales. También en la descripción del video van a quedar todas las redes sociales de Nueva Humanidad, donde trabajamos con Douglas Robertson por la capacitación del pueblo de Dios. Así que, bueno, mis hermanos, sin más, no sé si tienes algo ahí para saludar a los hermanos, Douglas, y ya finalizamos. Bueno, no simplemente espero que a través de estos podcasts, todos los podcasts, realmente nuestra intención, la intención más profunda de nuestro corazón es proveerles con recursos para que ustedes puedan ser fortalecidos en el Señor, no desanimados por disputas, ¿no? Desde ya existen, ¿no? Hay creyentes, muy buenos creyentes que tienen distintas posturas, pero lo importante es, hermanos, que realmente podemos ser atraídos, ¿no? A realmente vivir cada vez más, buscar vivir en la presencia de Dios, ¿no? Y buscar realmente crecer en Cristo para, no simplemente para nosotros, porque tenemos que evitar esta idea de yo y mi Dios, yo y mi Cristo y nada más, ¿no? Para que nosotros también podamos ser usados para ser de bendición para otros. Esto es muy importante y ya sé que muchos de ustedes pueden creer, bueno, no sé mucho, no soy nadie, pero esto no es cierto, por eso les invito nuevamente a que piden este curso, Una vida centrada en Jesucristo. Vamos a tratar estos temas y más que les va a ayudar a poder realmente realizar su propósito, su verdadero propósito en Cristo. Así que les mando un saludo fraternal, que Dios los bendiga y los guarde. Excelente. Bueno, mis hermanos, entonces sin más, nos estamos despidiendo y nos estamos viendo en el próximo podcast que vamos a estar, vamos a seguir con este tema maravilloso de la teología del pacto. Muchísimas gracias por acompañarnos. El Señor les bendiga. Chau, chau.